Gloria a Dios. Amén. Le voy a rogar que volvamos a nuestros lugares. Solo quiero darle la bienvenida a Prudencio Bedoya y María Bedoya. Él es hijo de mi hermana Angelita, ¿verdad? Dios les bendiga, bienvenidos. Amén. Gloria al Señor. Ellos están de visita por acá un tiempecito. Creo que mañana ya vuelven a California, ¿es verdad? Amén. Qué gusto poderles tener en medio de nosotros, aunque sea un día de su tiempo, pero gracias. En el nombre de Jesús, la próxima vez esperemos que en su estancia nos puedan visitar más tiempo. Quisiera por favor que volviéramos a nuestros lugares. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que nos ayude. Los que necesitan traductores, ahora gracias a Dios tenemos ya, bueno, pero es que nos faltan, ¿verdad? Los audífonos, no sé, algo sucedió ahí, pero tenemos 6 transmisores más. Lo único, si usted tiene sus audífonos personales y quiere utilizarlo, puede utilizarlo, ¿ok? Mientras que nosotros adquirimos ya los que deben de ser, pero por lo pronto ya hay 6 más, amén. Si alguien lo necesita y carga sus audífonos personales, es solo de que los ponga y listo, ¿verdad? Amén. Ok. Doy gracias al Señor por eso, porque creo que hay otros que lo han estado, lo que más me impresiona es que ya se ha estado entendiendo, ¿verdad? Y eso es mi anhelo, ese es mi deseo, amén. Que podamos entender la palabra, amén. Si no se puede entender la palabra, entonces ¿cómo le vamos a hacer, verdad? No puede haber fruto, dice la Biblia. Entonces, si usted necesita, o si usted ve que alguno de los muchachos necesita traducción, dígale, anda, sentate allá atrás, ¿verdad? Y ahí los podemos acomodar. Por lo pronto está unas sillas allá atrás, pero después cuando movamos esto que está aquí, ya les vamos a dejar el espacio de las últimas sillas a ellos para no poner uno más en la cabina, ¿verdad? Entonces, primeramente Dios, aquí ya vamos a estar en poco tiempo, amén. Si quiere, siéntese un minuto, le quiero dar algunas instrucciones, no sé si estamos al aire, si no, ¿no? ¿Estamos al aire?
No estoy molesto. Sí, es que a veces se me oye así, pero no estoy molesto. Solo quiero darles unas indicaciones que necesitamos dentro de casa. Amén. Gracias. Si no van a decir los hermanos, híjoles, el pastor, como vaya, no vuelvo a venir. Y usted me conoce que no va. Amén. Así es, amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos auxilie, que Él nos dirija, que Él nos guíe. Hermanos, Dios ha estado haciendo cosas extraordinarias. Hay a quienes el Señor los va a dejar, hay a quienes el Señor los va a tomar. El hermano Julio Melgar pasó a la presencia del Señor el día de hoy, para quienes no lo sabían. Pero le cuento que pues mi hermana Silvita está recuperándose, ¿verdad? Gloria a Dios. Y solo el Señor sabe qué es lo que va a hacer. Amén. Nosotros vamos a estar orando, vamos a seguir orando. Él es soberano, ¿verdad? Y Él puede dejarla o puede tomarla a ella y a los hermanos que han estado con enfermedades también terminales, ¿verdad? Algunos ya se los llevó porque Él sabe y tiene mejores planes que los nuestros, son más altos que los nuestros, dice la palabra, amén. Pero si desea dejar en este caso a mi hermana Silvita, gloria a Dios, va a ser algo extraordinario el poder tenerle para hacer testimonio de que Dios sana, salva y levanta, amén, de esas enfermedades terminales para los médicos. Para el Señor no hay nada imposible, amén. Así que oremos en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre por siempre, Señor. En esta noche nosotros venimos a clamarte, Señor, a suplicarte, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú nos ayudes, Señor bendito, por favor, que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, Señor, que tu poder, Señor, y tu santidad, Señor, sean vistas en medio nuestro, que podamos vivirla, Señor, que vivamos tu palabra, Señor, por amor a tu nombre. Que tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, como siempre ha tenido a bien hacernos misericordia, Señor, para darnos la sabiduría y la revelación de tu palabra, hoy la imploramos para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor amado, que nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, estén dispuestas para recibir, Señor, la palabra, Señor, para tomarla, Señor, en nosotros, para ir y vivirla, Señor, en el nombre de Jesús, a fin de encontrar en ella, Señor, la vida que nosotros anhelamos, Señor, esa vida abundante que nos conduce, Señor, también a la vida eterna, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos, Señor, ponemos la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú has tenido a bien dejar todavía. Y nosotros clamamos por ellos, Señor. Te suplicamos que si es tu voluntad, Señor, y en tu soberanía, Señor, lo que quieres es mostrar tu gloria, mostrar tu nombre, que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así sea, Señor, y también agradecemos por aquellos que has tomado y los has llevado a tu gloria, Señor, porque tus planes son mayores que los nuestros, Señor. Tus pensamientos son más altos que los nuestros y nosotros, Señor, lo que hacemos es darte gracias, Señor, porque sabemos que mejores cosas, Señor, tú has preparado para ellos en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos aquellos que han estado, Señor, con dolencias, Señor, con situaciones adversas, Padre, en su físico, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito, para que reprendas de ellos, Señor, toda enfermedad, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Yo pongo la vida de Harold Samuel, Señor, en tus manos, para que todo virus, Señor, sea reprendido en tu nombre, Señor, y la recuperación de su cuerpo, Señor, su sanidad llegue, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y de todos aquellos que han estado, Señor, batallando, Señor, con enfermedades, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sabemos que por tu llaga es que nosotros hemos sido sanados y nos aferramos a esa palabra, Señor amado.
para creerte a ti. En el nombre de Jesús, Señor, que tú eres nuestro sanador, nuestro libertador, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Bendice y santifica a los que no pudieron estar en medio nuestro, Padre. En el nombre de Jesús, dales ánimo, Señor, para poder seguir congregándonos, Señor, porque tu venida está cercana, Señor, y nosotros lo creemos, lo sabemos por tu palabra, Señor, y nos tomamos de ello en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede dar gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Quisiera entonces platicar con usted en los pocos minutos que nos restan para no complicar su ida a casa, ¿verdad? Sobre algo que hemos estado platicando, hemos estado tocando un tema, bueno, varios temas, pero dentro de lo que hemos estado hablando, hermano amado, hemos estado hablando con respecto al engendramiento de los hijos, amén. Cómo nosotros estamos siendo engendrados como hijos. Recuérdese que hay hijos de la luz, hemos hablado de los hijos del día por lo pronto, y hay otros engendramientos más que nosotros debemos de llevar a nuestra vida espiritual. Sin embargo, una de las cosas que nosotros tenemos que añadir a aquello es el hecho de que podamos nosotros santificarnos. Amén. Recuérdese que la paz, como un vínculo maravilloso, es decir, un enlace entre una cosa santa y otra, hermano, dentro de ello hay una parte de las Escrituras que dice que sigamos la paz con todos y que busquemos la santidad, o busquemos estar santos, o busquemos santificarnos nosotros, porque eso es lo que nos va a permitir ver al Señor. Amén. Entonces, yo quisiera continuar con aquello que empezamos hace algunos días y que estuvimos platicando acerca de nuestra santificación. Entonces yo me encontré con algunos versos extraordinarios que nos hacen a nosotros reflexionar con respecto a qué es santidad, cómo es que nosotros nos santificamos, qué cosas nos santifican a nosotros, porque es importante que nosotros sepamos cómo llevar nuestra vida en santidad y en honor también. Amén. Obviamente una de las cosas que nos compete hacer a nosotros, es decir, algo que nosotros tenemos que hacer, es consagrarnos. Se recuerda que la palabra consagrarse es apartarse para, ¿verdad? Entonces, pero esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Usted y yo debemos de consagrarnos. Usted y yo somos los que tenemos que pelear esa batalla y conducirnos a alejarnos de aquello que no le agrada al Señor. De hecho, la santificación viene cuando nosotros estamos apartándonos, cuando nosotros nos estamos consagrando, de ello viene nuestra santificación. Porque mientras más nos apartamos nosotros del pecado, de las obras de la carne, hermano, entonces nosotros más nos vamos a acercar a las obras de Cristo. Su obra redentora obviamente es la que nos abrió a nosotros el camino hacia la santidad, pero de ahí en adelante tenemos que seguir el camino que es Cristo. Amén. Y naturalmente nosotros estamos influenciados por la palabra y por el espíritu de la palabra que nos lleva a nosotros a conocer esa santidad, a permanecer en ella, porque el único que nos permite permanecer es el Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos que seguir consagrándonos. Nosotros nos alejamos de lo que no agrada al Señor y el Espíritu Santo lo que hace es que nos mantiene a nosotros en ese camino de santidad. Amén. Ahora, el Señor Jesucristo, a través de una profecía que se encuentra en Isaías, y de hecho vamos a hablar de eso, yo le puse el camino Kodesh. La palabra Kodesh es solo para llamar la atención suya. Usted sabe que es una palabra hebrea que lo que significa es santidad. Entonces es el camino de santidad. Amén.
Si no lo sabía, pues ahí está, ¿verdad? Para que usted lo pueda tener en mente. Entonces, en Isaías hay una parte de las escrituras, y aquí lo tengo, se lo voy a poner de una vez, Isaías 35:8, y dice así, este versículo es un versículo que usted sabe, que seguramente usted lo ha leído, y si no, pues lo ha escuchado. Y dice la palabra, y habrá ahí calzada y camino, las dos cosas, calzada y camino, y será llamado ¿cómo? Camino de santidad. Pero dése cuenta, póngale por favor, yo le he dicho que cuando nosotros estamos escudriñando las escrituras debemos de poner énfasis, hermano, en cada uno de los detalles de la palabra, amén. Y uno de los detalles aquí es que ahí está hablando de camino de santidad y lo pone con mayúsculas. Mientras que allá está hablando de un camino, mire, una calzada, no le pone mayúsculas, y un camino. Pero cuando habla ya y se refiere de cómo será llamado, entonces ya no habla de un camino el cual nosotros conocemos o vemos literalmente, sino que está hablando de una persona que es Cristo Jesús, quien trazó el camino. Amén. Porque la palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ok, y nadie vuelve al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que, recuérdense que en el principio no les llamaban cristianos tampoco, sino les decían los del camino. Porque el camino que es Cristo les trazó y nos trazó obviamente a nosotros también la manera de cómo volver al Padre. Si el Padre es santo, entonces nosotros necesitamos santidad para poder llegar a ver al Padre también. Obviamente, si Jesucristo está en santidad porque es Dios mismo, hermano, nosotros tenemos que tener o transitar ese camino influenciados por el Espíritu Santo, por la palabra, para consagrarnos, ser santificados y poder ver al Señor en su parucía. Amén. Sí me doy a entender, ¿verdad? Ok, entonces sigamos con esto. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Oiga, no pasará inmundo por él. Claro, no va a pasar inmundo porque entonces ya no sería un camino de santidad. Entonces, si algo es necesario, es que nosotros dejemos de ser inmundos. Dejemos de buscar, hermano, las inmundicias de este mundo, las infidelidades y todo aquello que al Señor no le agrada en nuestra vida. Y ahorita nos vamos a ir metiendo un poquito más a esto, pero solo quiero dejarle en su corazón que ninguno que ande en inmundicia puede transitar ese camino. Eso es definitivo. Entonces no podemos nosotros estar sirviendo al mundo y al Señor al mismo tiempo. El mismo Señor lo dijo, no se pueden servir a dos señores. Hablando obviamente de las riquezas, pero las riquezas injustas. Entonces nosotros no podemos servir a dos señores. O estamos o no estamos. O seguimos al Señor o no le seguimos. Sin santificarme, sin hacer un esfuerzo. Yo no sé cuántos pudieron oír al apóstol Eddie hoy, pero hermano, sinceramente, mire, la Biblia dice que nosotros vamos a entrar por medio de muchas pruebas al reino de los cielos. Entonces, muchos quieren seguir el camino de santidad, pero no quieren pasar la prueba. Ahora, parte de pasar una prueba o las pruebas que vienen es el hecho de que nosotros estemos batallando, porque las pruebas vienen a través de una lucha, a través de una pelea, pero tenemos tres enemigos, dice la palabra. ¿Cuáles son? El mundo, la carne y el diablo. El diablo se puede identificar, el mundo también, ¿verdad? Es el sistema que envuelve muchas veces, pero la carne es con la que usted y yo vivimos. Nuestra voluntad más el músculo y lo que tenemos, ¿verdad? Lo mucho que tenemos o lo poco, ¿verdad? Algunos otros. Pero depende, hermano amado, de nosotros pelear la batalla contra la carne. Y eso cuesta. Y eso es lo que muchas veces no se quiere hacer. Y ahorita vamos a llegar a un punto aquí, hermano, que es
grueso, que es cardíaco, diría nuestro apóstol también, ¿verdad? Pero el asunto es que nosotros necesitamos, hermano, alejarnos, consagrarnos, separarnos, alejarnos, cada día estar más y más lejos de toda inmundicia. Y eso no es fácil. Eso es una lucha que nosotros tenemos que pasar, si queremos verdaderamente estar en santidad delante del Señor. Hermano, ¿y usted lo hace? Algunas veces creo que sí y algunas veces creo que no. Tal vez son más las que no que las que sí. Pero nosotros tenemos que seguir peleando. Tenemos que seguir buscando la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que seguir doblando rodillas. Tenemos que seguir nosotros buscando la palabra, porque es algo que nos permite a nosotros avanzar. La panoplia de nuestra vida. ¿Sí sabe qué es panoplia, verdad? No, la panoplia es toda la armadura de Dios. Así se llama la armadura de Dios en el griego, es panoplia, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, hermano, dejar toda inmundicia, porque es parte de nuestra santificación. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, dijo el Señor. Entonces sí podemos lograr la santidad, no por nosotros mismos, sino cuando nosotros, hermano, estamos dispuestos a pelear la batalla. Claro, el Espíritu Santo, el Señor nos ayuda, dice que Él es el que nos esfuerza. El Espíritu es el que pone el querer como el hacer. Pero ya le dije yo la vez pasada, algo tenemos que hacer nosotros. Esa parte que nos corresponde, donde tenemos que pelear, el que si el Señor nos habla, eso de la 1 de la mañana, 2, 3 de la mañana, tenemos que pelear contra el sueño. Cuando el Señor nos habla de que nos congreguemos, tenemos que pelear contra el cansancio. Entonces nosotros algo tenemos que hacer. Esfuérzate, le dijo el Señor a Josué, sé valiente. Entonces quiere decir que no es fácil lo que estamos pasando. Amén. Pero tampoco es imposible. Si no, los hombres de Dios, mire, ahora cuando uno ve a los hombres de Dios, dicen, yo quisiera ser como David, yo quisiera ser como, bueno, los más relevantes, Moisés, Abraham, yo quisiera ser como Pablo, sí, pero hay que investigar cómo pelearon sus batallas. Hay que ver que tuvieron tropezones, pero no se quedaron ahí hundidos, sino que fueron y pidieron misericordia y el Señor los levantó. Un Daniel que fue llevado, hermano, a Babilonia, estaba cautivo en aquel lugar. O sea, no era, no, perdóneme, como dijera mi esposa, ¿verdad? No se estaban rascando la panza tampoco. No alcanzaron santidad por bonitos, sino que alcanzaron santidad porque ellos decidieron en su corazón tomar la fe, hermano, y pelear la batalla para alcanzar lo que Dios los había puesto a alcanzar. Ahora, eso es lo que viene para nosotros. Mire, silencio en la iglesia de Cristo Río de Vida. Porque ¿a quién le gusta batallar, hermano? ¿A quién le gusta pelear? A nadie. Pero nosotros tenemos que entender que tienen que venir las pruebas para poder nosotros alcanzar esas bendiciones. Entonces el camino de santidad, hermano, y yo cuando escuchaba al apóstol Freddy decía, qué tremendo, porque de veras que uno se las quiere llevar cómodas, ¿verdad? Y perdón si en algún momento yo dije que el Señor tenía consentidos, y hoy me doy cuenta, ¿va? De que no tiene consentidos el Señor. Lo que el Señor tiene, y voy a corregirlo, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para nosotros es gente que prepara para poder tomar decisiones y caminar en un camino de santidad, como lo hizo su Hijo Jesucristo. Porque el Señor Jesús vino a pelear una gran batalla, pero como terminó, entonces le dieron una gran victoria. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere una gran victoria? ¿Qué sigue? Una gran batalla. Una gran batalla, ¿qué otra cosa pues? ¿Cómo se alcanza una gran batalla? Ay, no, pastor, no, así sí no. Bueno, cada uno decidirá si mantenerse en santidad, llegar a ver al Padre, llegar a ver al Hijo, o simplemente, hermano, no se preocupe, hay otras maneras de hacerlo. Hay una lavandería B que es la gran tribulación. Así dice la palabra. ¿Quiénes son todos esos que vienen como ejércitos en orden? Y entonces le preguntan a Juan y dice, todos estos son los que tuvieron que ir a lavar sus ropas a la gran tribulación.
en la sangre del cordero. ¿Por qué tuvieron que ir a lavarlas allá? Porque las ensuciaron o estaban sucias y no quisieron lavarlas. Porque la vestidura que traen ahora es una vestidura de santidad, pero no quisieron caminar en el camino de santidad aquí. Esta es nuestra oportunidad. La oportunidad es que hoy nos consagremos nosotros y le entremos, hermano, y digamos: bueno, Señor, en el nombre de Jesús, a mí no me gusta pelear, pero hay que entrarle, pues, ya que nos queda, ¿va? Si lo que tenemos que hacer es mantenernos en este camino de santidad, ir nosotros tras lo que el premio que está puesto por delante, que es la vida eterna. Esto no se trata, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de premiación. Porque obviamente todo el que ha invocado al Señor Jesucristo, dice la palabra, hermano, ese será salvo. Así dice Isaías. Después el Señor habla y dice que todo el que invoca su nombre, el que lo recibe a Él y se bautiza, entonces ese es salvo. Eso lo vamos a hablar otro día. Pero el asunto es que nosotros, hermano, no estamos hablando aquí de salvación. Usted ya recibió a Cristo Jesús, es salvo. Lo que yo estoy hablando es de premiación. Que nosotros podamos, hermano, desear alcanzar lo que está puesto delante de nosotros. Dice la Biblia que por el gozo que fue puesto delante del Señor fue que Él fue a la cruz del Calvario. ¿Y sabe quién es el gozo del Señor? Pero, ay Dios, con esos tres nada más, se tiene razón, los tres que dijeron nosotros. ¿Quiénes son el gozo del Señor? Amén. Usted, hermano, cuando el Señor lo mire, qué alegre, hombre, ya van a venir, ya voy a ir por ellos. Así está el Señor. Pero usted y yo también, delante de nosotros está puesto un gozo. ¿Qué gozo? Estar en su presencia y alcanzar la vida eterna. Ese es el gozo que pusieron por delante de nosotros. Pero hay que caminar el camino de la santidad y dejar toda inmundicia. Entonces dice: el que ande por este camino, mire, hermano, yo sé que es un poquito fuerte tal vez esa palabra, pero la Biblia lo dice: por torpe que sea, no se extraviará. Entonces yo pregunto, ¿no será que nosotros somos a veces un poquito torpes en nuestro caminar? Claro que sí. Mire, hermano, si por eso somos ovejas, la comparativa es con las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque la oveja no ve más allá, dicen los estudiosos de ellas, ¿verdad? Que no ve más allá de 5 a 10 metros de distancia. Ya a los 5 o 10 metros de distancia ve borroso. Puede contemplar solo siluetas. Por eso es que se guía por su oído, no por lo que ve. Y de hecho la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y la fe viene al oído. Amén. Entonces quédesele viendo el que tiene al lado suyo. Si lo tiene a más de 10 metros, a lo mejor no lo ve, pero dígale: hermano, lo que necesitamos es, aún estando en este camino, por torpes que seamos, no nos vamos a perder. Dígale mire, para que no se oiga tan feo, dígale: por ovejas que seamos, no nos vamos a perder. Usted y yo no nos vamos a perder. Pero eso sí, hay que mantenernos, diga conmigo, mantenernos en el camino de la santidad, dejando las inmundicias, alejándonos, consagrándonos para alcanzar ese camino de santidad, para mantenernos, para que el Espíritu nos sostenga en ese camino de santidad. Entonces, y déjeme decirle que mucha gente dice: sí, es que lo que pasa es que nadie es perfecto. Sí, ya sabemos eso, hombre. Eso solo es un pretexto para no querer andar en el camino de la santidad. Dejémonos de cuentos. Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo quiere ser excusado, dicen por ahí. Hermano, pero nosotros no podemos vivir así. Nosotros tenemos que vivir, hermano, en un camino de santidad que ya fue trazado. Hubo una gran batalla, el Señor ya la libró por nosotros. Esa ya no nos corresponde. Pero eso sí, nos van poniendo a nosotros, hermano. Ahí, si usted y yo queremos subir a peso pluma, de gallo a pluma o de pluma a gallo, lo que sea, hermano. La cosa es que la pluma le pertenece al gallo. Cualquiera de las dos cosas tiene que agarrarse con uno. Tienen que venir pruebas y de ellas tenemos que salir victoriosos.
Pero no querramos ser nosotros grandes cuando no, en nuestras victorias, cuando no hemos nosotros peleado una gran batalla. El apóstol Pablo dice, porque vosotros aún no habéis llegado a sufrir, no habéis llegado a sufrir, dice, hasta la sangre. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, hablar de dejar sangre está hablando de cosas terribles, de cosas fuertes, de cosas duras. Es el derramamiento de la sangre. Y cuando nosotros vemos, de veras, como bien decía hoy el apóstol, ¿verdad, Freddy? Hermano, cuando uno ve su currículum espiritual frente al de Pablo, más parece ridículum, ¿verdad? Porque el hombre dice, hermano, que él fue, mire, yo hacía cuentas, ¿verdad? Y dice, 5 veces me han azotado, 39, con 40 latigazos menos 1. Haga cuentas de cuántos latigazos llevaba ese hombre en su cuerpo. ¿Ah? Si fueran 5 por 4, 20, 200 y quítele 5, 195 veces lo habían azotado. En diferentes ocasiones, claro, ¿va? Bueno, si le hubieran dado los 195, pues hubiera tenido que estar vivo, ¿va? Aunque dice la Biblia que lo encontraron varias veces medio muerto. Pero eso sí, todos, qué lindo, ¿va? El perito arquitecto de la iglesia, sí, pero el perito arquitecto de la iglesia carga sus marcas en la espalda. Entonces, cuando lleguen con nosotros, ¿qué queremos que digan de nosotros? Estos santos que vienen ahí, sin haber lavado nuestros vestidos, sin habernos puesto el vestido de santidad y de bodas, no se puede. Se recuerda que aquel que le llamaron al hetairo que estaba ahí, a ese damo de compañía, por no decir prostituto, porque así es la palabra, le dijeron, hey prostituto, ¿tú qué haces aquí? Amigo hetairo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está tu traje de bodas? Dice que no pudo responder nada. Entonces dijo el Señor, ese échenlo. Ese se tiene que ir a consagrar, ese tiene que ir a santificarse. Entonces, usted y yo necesitamos vivir en un camino de santidad. Hoy como que quizás sí estamos siendo desafiados a esto. Hermano, y tenemos que pasar pruebas, sí. Así ya no. Bueno, pues usted decide. Siguiente vuelta. Ahorita todavía estamos así. Está calmada la cosa. La tribulación ya no va a ser tan calmada. Y la gran tribulación menos. Entonces ahorita tenemos oportunidad nosotros para transitar este camino de santidad. Y llegar, mire hermano, aunque sea por torpes, ¿verdad? ¿Dónde? Ya, mijito, aquí ya estás. Tranquilo. Ya llegaste. Pero en el camino de santidad. Perdone, tal vez no le traje algo así que lo llevara al cielo y usted se sintiera en una nube. No. Es momento de que nosotros entendamos que tenemos, si vamos a correr la última batalla, fíjese que dicen los estudiosos, por ejemplo, de las personas que hacen ejercicio, que aquellos que corren las maratones, los últimos 20 kilómetros, son 42, ¿verdad? Los primeros 22 es por esfuerzo físico, pero los últimos 20 es por hombría, hermano. Es con el corazón, es con el deseo y lo terminan. Ya no es porque físicamente ellos no pueden, no podrían, sino es porque tienen determinación de llegar hasta el final. Eso es lo que los lleva. Dicen también que los caballos, usted los ha visto, ¿verdad? Los caballos, hermanos, son potentes, qué animales más hermosos. Pero fíjese que esos caballos, los últimos 100 metros de cuando han corrido el derby, porque el derby son 3 carreras seguidas, los últimos 100 metros ya no los corren, 500 metros creo que son, ya no los corren tampoco por la capacidad que tienen, sino por lo que les han puesto delante, por llegar al final. Incluso han habido algunos en algunas determinadas carreras que terminando la carrera y se mueren ahí, porque el corazón se les desprende.
Y usted dirá, ala hermano, y nosotros también tenemos que llegar a morir. Cabal. Así es. Usted y yo necesitamos correr. Estos son los últimos momentos para nosotros y tenemos que correr la carrera. Ahí está puesto nuestro gozo delante. Veremos al Señor. Ese es nuestro gozo, esperarle, saber que Él está ahí. Pero ¿sabe qué? Ahorita, hermano, si ya no tiene fuerzas, corra con el corazón. Créale al Señor y dígale, yo voy a terminar, por torpe, Señor, que sea, pero voy a llegar. Por desfallecido, por cansado, por las situaciones que están, Señor, adversas en mi vida, pero yo voy a llegar en el nombre de Jesús. Voy a seguir caminando este camino de santidad. Me voy a apartar de la inmundicia, Señor. Voy a ir detrás del Santo de Israel. Porque el camino ya está trazado y se puede hacer. Como dijeron los hermanos mexicanos, sí se puede. De plano que se llega. Porque el Señor, si no, hermano, que injusto hubiese sido el juez justo si nosotros no hubiésemos podido alcanzar. Pero como es un juez justo, dijo, no, les voy a poner el camino. ¿Y sabe qué? Nos acortó el camino a nosotros. Porque este es un nuevo camino, dice la palabra, que Cristo trazó. ¿Sabe qué es un shortcut? Ya no me alcanzó la salida para decir cut, ¿verdad? Pero usted lo dijo. El Señor hizo un camino derecho hasta el lugar santísimo donde está el Padre. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Consagrarnos. Dígale al hermano, conságrate. Y alguien preguntará, ¿y qué es? Pregúntale ahora a usted que le dijo conságrate, dígale, ¿y qué es consagrarse? Y que le conteste, apartarse de toda inmundicia. Pelear contra las cosas que no agradan al Señor, pero que sí nos agradan a nosotros en nuestra carne. Porque el pecado es deleitoso, ¿o no? ¿O cree usted que el enemigo le pone? Si a uno el enemigo le pusiera cosas feas, hermano, para pecar, nadie pecaría. Todo es deleitoso a los ojos de la carne. Pero nosotros tenemos que batallar contra aquello. Amén. Porque Él mismo, y esto es algo maravilloso, porque Él mismo, ¿quién? El camino. ¿Sabe por qué no nos perderemos? Porque el mismo camino estará con nosotros. Cuando usted y yo vamos para un lado, hermano, ¿sabe qué hace el camino? ¿No ha visto usted cómo cuando pasan los temblores, ¿verdad? Los terremotos, cómo se hacen las calles así, ¿verdad? Los puentes, cómo se hacen así. Pues cuando usted y yo vamos en el camino y ya vamos para afuera, el Señor se hace así, mire, y lo regresa a uno, ¿verdad? Y tal vez usted va para el otro lado y ¡pum!, se sube el Señor por este lado y ahí nos lleva. Porque Él mismo estará con nosotros. Él mismo está con nosotros. Pero todo es una determinación de santidad, de consagración en nuestra vida. Eso ya no le corresponde al Señor, eso nos corresponde a nosotros. Esa decisión, esa determinación y decir, bueno, si van a venir pruebas, le vamos a entrar. Si van a venir luchas, le vamos a entrar. Claro, algunos son, lo que pasa es de que uno se imagina así, que me voy a ahogar. No. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Lo que pasa es de que cuando empezamos a pensar que pueden venir pruebas y luchas, dice uno, ay Señor, no, así como estoy mejor. Así santifícame. Y el Señor dice, no, es que así debe de ser. Yo no estoy invocando las pruebas, ni estoy queriendo que lleguen, pero en el momento que lleguen, lo que tenemos que hacer es recordar que Él, el camino, está con nosotros para que no nos perdamos y lleguemos y alcancemos en santidad ver a nuestro Padre. Amén. Ok, sigamos. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:13. Hermanos amados por el Señor,
Porque Dios, ¿qué dice? Os ha escogido desde el principio. Ok, entonces dice, Dios os ha escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué cosa? Exactamente. Entonces, ¿quién nos santifica? Es lo que estábamos hablando. El Espíritu Santo y la fe en la verdad. Lo que oímos de la verdad, eso es lo que practicamos en nuestra vida. Si solo oímos, pero no practicamos, hermano, somos oidores olvidadizos. Porque lo que se necesita es que seamos hacedores de la palabra, así dice Santiago. Entonces, usted y yo, hermano, claro, Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Usted y yo hemos sido llamados a salvación. Usted y yo, hermano, voy a utilizar las palabras del apóstol Germán, que decía, hermano, en algún momento determinado, que es imposible que nosotros nos perdamos estando en Cristo Jesús. Amén. Pero es imposible también para los que todavía no le conocen salvarse. Pero usted y yo ya hemos conocido a Cristo. Así que usted y yo no nos vamos a perder. Amén. Porque fuimos llamados, escogidos por Dios para salvación. Pero tiene un requisito. Yo le he dicho que no es lo mismo ser salvo que estar a salvo, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que desde el principio, si estamos escogidos por Dios desde el principio para la salvación, debemos de llenar este requisito: la santificación por el Espíritu. Pero eso, ¿cómo se logra? A través de la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Amén. Cristo, definitivamente. La palabra es la verdad. La suma de tus palabras es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra, vivir la palabra a la manera en que el Señor Jesús la desarrolló en esta tierra. Amén. No sé si quieren bajarle un poquito a los aires, hermano, porque yo siento que está frío. Y eso que tengo saco. Ya veo algunas hermanas ahí con su mantilla. Ok, entonces, lo que necesita, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida es conocer el amor de Dios en nuestra vida. Porque eso, el ser amados de Dios, ¿cómo vamos a ser amados de Dios, hermano? ¿Cómo llegaremos a ser amados de Dios? Cuando nosotros guardamos su palabra, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, sus estatutos. Guardarlo, ya le dije que no es agarrar la Biblia e irla a meter ahí a algún lugar, ¿verdad? Ni tampoco de que aquí me quedó en el corazón y nunca la practiqué. No, no, no. Guardarla es para el momento de la prueba, para el momento de la necesidad, para el momento de la dificultad, andar sobre esa palabra de vida. Y así nosotros alcanzaremos la santidad, porque eso es la fe en la verdad. Y el Espíritu nos mantiene en ese camino de santidad. Amén. Ok, entonces estamos a buen tiempo y quiero detenerme un poquitito en esto. Vamos a ver. Este es un tema, hermano, por demás álgido, difícil de tocar. Pero el asunto es, yo ya se lo he dicho, que todos los que estamos aquí somos sexuados. Amén. Todos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Varón, varón. Mujer, mujer. Y se acabó. No hay para dónde. ¿Ok? No se cuenta otros. Porque así dice la Biblia. Amén. Ok, entonces hago esa aclaración, ¿verdad? Porque esta es
la voluntad de Dios. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios es ¿qué cosa? Okay. Ahora diga mi santificación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Eso. Ahí está muy claro. Vuestra santificación. Ah, qué lindo. Entonces voy a ir a orar. Voy a ir a ayunar. 40 días. 41, Señor. No. Esa no es tu santificación. Solamente, claro, si lo quiere hacer y el Espíritu le dio y aguanta, dele. Pero mire, aquí dice, es decir, que os abstengáis. ¿De qué? Ah. Y entonces ahí la cosa ya se puso difícil, pero no imposible. Es muy fácil de entender esto. Yo creo que más claro no se puede poner. Bueno, tal vez sí más claro está esta versión, mire, para que no me diga que no está claro. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, ¿qué dice? Otra vez, entonces. Amén. ¿Sí? ¿Y entonces? Claro, pero aquí dice, mire, entonces, aléjense, apártense. ¿Y qué es apartarse? ¿Qué es alejarse? Eso, la consagración. Señor, yo me quiero consagrar. Aléjate de los pecados sexuales, de la inmoralidad, de las obras de la carne. Ay, Señor, pero es que la vecina tan bonita. Es que aquel hermano que llega, Señor, ahí medio soltero, como me gusta. Y yo casada. Ya ve cómo está difícil la situación. Ay, Dios, hermano, nosotros los que estamos llegando allá a la tercera edad. Le diré que hasta la fecha tenemos problemas ahí en el Medio Oriente, porque Abraham a la tercera, cuarta, quinta edad se metió con la egipcia. Entonces estas cosas no son de edades. Esto es porque mientras permanezcamos en este cuerpo estamos sexuados, punto. Y la tentación hacia eso va a venir. Por eso dice el Señor, entonces aléjense, conságrense, estén lejos. Yo ya se lo dije, no es de te reprendo, mamacita o papacito. Es cuestión de que nosotros salgamos huyendo, porque la Biblia lo dice. Huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles, huye, aléjate. Aquí sí más vale que aquí corrió que aquí quedó. Usted y yo debemos, hermano, continuamente. Y claro, alguien podría decir, pero eso, si está viendo uno a otra persona. Ahora hay un sinnúmero de formas de meterse a estas cosas. Cuando usted busca los pecados sexuales, se va a encontrar regularmente con la palabra porneio, que abarca todo tipo de pecados sexuales ilícitos, incluyendo la pornografía, o de dónde se deriva la pornografía, que es una de las cosas más terribles que existen en la actualidad, y que todos debemos de huir. Todos, pastor, y usted también, todos. Ay, pero yo no miro esas cosas, hermano, la tele, en los anuncios, donde sea. A usted no de repente le llegan ahí unos, a las hermanas que como les gusta, ¿verdad? Las lociones. ¿Va que llegan unos papelitos donde la loción se puede oler? ¿Qué enfocan ahí? ¿Acaso no son mujeres provocativas?
Y ahora ya a los varones, ¿va? Porque como el mundo está atacando las mentes y ha tratado de tergiversar los tiempos, que es una de las cosas que dice la palabra que el enemigo tratará de hacer, el anticristo, o el espíritu del anticristo, ahora ya aparecen unos tipos así con un six-pack, ¿verdad? Como el de uno. Como el que uno quisiera tener, ¿va? No, yo no quisiera tener. Me fascinan los tacos y las tortas y lo demás. Hermano, pero ahora las hermanas, ay, ahora cómo se habla. Yo he escuchado, mire, lo que pasa es de que yo calladito, solo oigo. Pero aquí en la prédica me desquito. No, no es cierto. No. ¿Acaso no hay expresiones como, ay, tan guapo, ¿verdad? Decía una canción, empezó con un dedito y a la mano llegó. Porque nosotros tenemos que estar bien entendidos que nuestra santificación viene de alejarnos de todo pecado sexual. Pero el pecado no se aparece así, de repente. No, 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 no. Se va maquinando. Lo va envolviendo. ¿Verdad? Fíjese que el enemigo, ¿verdad?, de nuestras almas, que es el diablo, hermano, el Señor lo reprende. Dice que tira dardos encendidos, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo está? Como jugando con dardos. Y de repente algún incauto va, ¡pum!, porque no llevaba su escudo de fe, porque no llevaba la panoplia de Dios, porque no llevaba su yelmo de la salvación. Y por eso cuando usted ve en Proverbios dice que vi desde mi ventana, estaba yo viendo desde mi ventana, dice, a un mancebo, incauto, falto de sabiduría. Y la mujer se le aparece y le dice, vente, vamos a mi casa. Puse aromas. No le dice mi esposo, sino que dice, creo que el hombre de la casa no está, se llevó mucho dinero. No va a regresar sino saber cuándo. Yo adorné mi cama. Y dice que, ¿sabe cómo fue? Como un bocado de pan se lo tragó. Entonces, hermano, y cualquiera podría decir, pero a nosotros no. Mientras estemos en este cuerpo, estamos propensos a cualquier situación de esa naturaleza. Yo ya se lo he dicho, el Señor por eso, cuando le llevaron a la mujer y la acusaron de que la habían encontrado en el hecho de adulterio, pero ahora la vamos a apedrear. Ok, dijo el Señor, pues empiece. Si ninguno de todos los que están aquí cree que puede ser tentado en una situación como esta, adelante. ¿Cuántos tiraron piedras? Ni uno. ¿Por qué se fueron desde el más pequeño hasta el más viejo? Porque los pequeños, si hubiera sido por inocencia, hubieran podido tirar piedra a los niños, ¿o no? Si hubiera sido por inocencia, pero esa mujer no estaba ahí juzgándola por eso. Los estaba juzgando el Señor a todos por el hecho de ser sexuados. Entonces, si alguna cosa el Señor le reclama a Israel como una, ¿cómo se dice? Como una figura, es que Israel se prostituyó con otros dioses. Se prostituyó con otros dioses. Usted puede encontrar y usted va a ver, hermano, me parece que es en Isaías o en Jeremías donde habla de eso, o en Ezequiel, bueno, lea toda la Biblia. Ahí dice que habían dos mujeres, una que se llamaba Ola y la otra se llamaba Oliva. Y que una, dice, se dio por lo menos en pago, pero la otra se dio, que era su hermana, por placer a los dioses. Hablando de Jerusalén y de Judá, de la casa de Judá. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver esa figura, o ¿cómo se le llama eso? Esa representación, tiene un nombre, pero en este momento no me acuerdo. Hermano, para nosotros.
Si algo es abominable para nuestro Dios, hermano, es que nosotros no nos alejemos de los pecados sexuales. ¿Sabe por qué? Porque eso es estar no batallando, no consagrándonos, no queriendo caminar el camino de la santidad. Mejor termino, ¿verdad? Pero me falta mucho por hablar. Nosotros necesitamos, hermano, entender que el camino de la santidad allí está. Y que el Señor nos dio a nosotros, hermano, la capacidad por la palabra y por el Espíritu para vencer todas estas cosas. Porque de que íbamos a batallar, íbamos a batallar. De que tenemos que pelear, tenemos que pelear. ¿Se recuerda usted qué decía el Señor acerca de Job cuando lo presenta delante de Satanás? Empieza diciendo: ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y después, versos más adelante, durante el tiempo de prueba de Job, se llegó a dar cuenta Job que tenía un problemita con sus ojos. Y le decía al Señor: pon guarda en mis ojos para no desear doncella alguna. O sea que batallaba con eso. Pero ¿quién ve eso? Nadie, solo uno, solo Dios, y uno es el único que lo sabe. Pero el Señor dice: pelea contra eso. Aléjate, alejémonos, batallemos contra aquello. Y las mujeres también. Si el mundo está cada día, mire, por eso son tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo, tratando de tergiversar situaciones que no eran. Ahora le llaman necesidad. ¿Qué necesidad si eso el Señor le llamó deleite? Entonces no hay ninguna necesidad. Yo pequé porque tenía necesidad y mi esposa no me atendía. Yo porque mi esposo también a mí no me quería y entonces fui a pecar. No, dejémonos de cuentos. Hermano, nosotros tenemos que batallar, tenemos que pelear en el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude. Yo no lo estoy diciendo por ser Juan sin miedo, al contrario, porque creo que todos podemos entrar en una situación de esa naturaleza. Y yo sé que ahorita hay silencio y usted viéndome así como que: ¿y el pastor? Pues sí que si tenemos que pelear. Yo quiero grandes victorias. Bueno, pues hay que pelear, hay que santificarse. No estoy diciendo que solo esto es, pero el 99%, yo recuerdo hace mucho tiempo, y la hermana no me dejará mentir, y los hermanos que estuvieron con el apóstol Ríos, él decía: el 99% de los problemas del final de los tiempos es de carácter sexual. Yo no lo entendía. Yo decía: ¿pero por qué dice eso? Y ahora lo entiendo, ¿va? 30 años más tarde. Lo bueno es que lo entendí. Pero el Señor viene a decirnos: les pongo un camino de santidad. ¿Quieren llegar a ser santos? La voluntad de Dios es su santificación. Absténganse de toda inmoralidad. Porque ahora está más todavía a la orden del día. Hay más batalla, hay más lucha, hay más de parte del enemigo, hermanos. Pero incesante la guerra en ese aspecto. Y usted sabe pues que de ahí se derivan muchas cosas que teníamos que entrar en detalles. Por ejemplo, solo uno de los ejemplos es que la Biblia nos enseña a nosotros que aquel que llega en fornicación o que cayó en fornicación puede llegar a un divorcio. Porque lo más seguro es que dejó una puerta abierta para el adulterio. Si no se consagra, y si no, eso lo decía el rey David. ¿Acaso no llegó a adulterar, pues? Y no solo eso, sino que mandó a matar también, y gente inocente en medio de todo eso. Porque en medio de los adulterios también terminan gente inocente, que son los hijos afectados. Ay, pastor, eso nos lo hubiera predicado hace 20 años. No, a veces 20 años no nos conocíamos, por eso no se lo prediqué.
Pero se lo estoy predicando ahora para que nos consagremos, para que nos santifiquemos por la fe a la verdad. Hay soluciones, pero tenemos nosotros que batallar contra eso. Tenemos que decirle: Señor, ayúdame, ayúdanos, Señor. Estamos en la recta final. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. No nos descuidemos. No nos descuidemos. Familia, cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos. Este es el momento de poner espalda con espalda. Padres de familia, viéndonos contemplándonos unos a otros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tenga usted ahí el que pueda entrar al teléfono de su esposo, de su esposa, revísele las llamadas. No es para, perdón, esto no es una cuestión, suena así como de que investigador privado, hay Sherlock Holmes, y no. Es simplemente cuidarnos, cuidar nuestra vida, porque entonces alcanzaremos a terminar en el camino de la santidad, dentro de otras cosas. Pero esto es lo más difícil de la vida como ser humano, es esta parte de nuestra santificación. Aunque no diga amén, es la más difícil. Porque grandes hombres de Dios, como gente que ni siquiera se conoce, han llegado a esos límites. Han caído, han pisado esos lugares oscuros. Que el Señor puede restaurar, amén, definitivamente que puede restaurar. Pero perdimos de alguna manera el avance en nuestra santidad, en el camino de nuestra santificación. Perdimos de alguna manera galardones en nuestra vida. No lo estoy acusando. Y si está en una situación así, si gusta, platicamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ver salir de aquello. Y 2, si no, usted vaya hoy, yo no lo voy a llamar aquí, ¿verdad? Porque si no se va a echar color, pero vaya a su casa, pídale a Dios y dígale: Señor, ayúdame por favor. Tú sabes que las situaciones son difíciles y adversas, pero yo sé que aún por torpe que yo sea, que no esté viendo bien, Señor, por favor. Por eso le decía, ¿sabe? El Señor le decía ya voy a terminar ahora, sí, de veras. El Señor le decía a la iglesia de la Odisea: te aconsejo que compres de mí colirio para que veas. Oro refinado. Hermano, entonces nosotros tenemos que llegar y decirle: Señor, pon colirio en mis ojos, para que entonces yo empiece a ver con ojos de santidad, para que empiece, Señor, a alejarme, a ver, Señor, esta situación, la onda expansiva que esto es para mí, para mi familia, para la iglesia. Eso es terrible. Pero el Señor, en su misericordia, nos va a ayudar, porque dice que Él, el camino, está con nosotros. Así que póngase de pie en esta noche. He terminado y quiero decirle que nosotros tenemos, el Señor ya nos llamó, nos escogió para salvación, pero ahora para santificación por el Espíritu en la fe de la verdad. Como su palabra es verdad, entonces que el Señor nos ayude a cumplir con esto, a avanzar en esto. No creyendo que porque tenemos un nombre, porque tocamos, porque servimos, porque tiene un título dentro de la iglesia, hermano, no, eso no hace nada frente a aquello. Lo único que va a actuar en favor de nosotros es consagración. Huyan, aléjense de aquello, porque cumpliendo la voluntad del Señor, nosotros, hermano, a través de alejarnos, la palabra va a venir y nos va a sostener y nos va a esforzar y nos va a adelantar y nos va a hacer alejarnos más y más del pecado cada día.
Eso dice la palabra, que debemos de ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Y eso nos hará comprobar esta voluntad de Dios, que es agradable, que es buena, agradable y perfecta. Usted y yo podemos alcanzar nuestra santificación. Usted y yo podemos terminar metidos en el camino de la santidad. Pero este es el momento para que usted y yo podamos reflexionar unos minutos nada más en el nombre de Jesús y pedirle al Señor que nos ayude. No como creyendo que somos algo, sino al contrario, pensando, como decía el apóstol Pablo, no siendo que nosotros hayamos sido llamados a ser heraldos, hoy vengamos a ser reprobados. Es que nosotros hoy podamos reflexionar en esto. Hermano, no tengo ninguna tentación. Amén, qué bueno. Fortalezcas entonces en el poder del Espíritu Santo y pídale al Señor que no llegue. Siga orando para no entrar en tentación. Sígase metiendo con el Señor, porque entonces va a llegar su consagración, y esa consagración lo va a llevar a la santificación, y esa santificación lo va a llevar a ver al Hijo de Dios en su parucía y ser llevado con Él. Así que hoy, en el nombre de Jesús, ahí donde está, solo le pido un minuto nada más. Ya, yo he terminado, expuesto su palabra, y mi anhelo es que juntos podamos tomar esta palabra y vivirla, pidiéndole al Señor misericordia, diciéndole: ayúdame por favor, Señor, ahora. Que esta palabra quede sembrada en mi corazón, que pueda llevar fruto a 100 por 1, Señor amado, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que no nos apartemos, Señor, para que sigamos buscando de ti más y más, Señor, para que nuestras mentes, a través de la palabra, Señor, sigan siendo transformadas, Señor, cambiadas, Padre. Y que eso, Señor amado, en la vida de la palabra, Señor, podamos alcanzar, Señor, nosotros consagración y santificación por el Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque tú ya trazaste, Padre bendito, el camino que debemos de transitar. Hoy te damos gracias por tu misericordia, Señor. Hoy te damos gracias por tu amor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nuestras vidas, Padre.